Vamos a comenzar, si os parece, hablando de las manifestaciones de ayer, del 1 de mayo. Miles de ciudadanos salieron a la calle para protestar contra los recortes, contra las reformas del gobierno de Mariano Rajoy y también para pedir un giro en estas políticas y crear empleo. Bueno, ¿cómo valoráis vosotros estas manifestaciones que se han sucedido en toda España? ¿Se ha aumentado, creéis que se ha aumentado el malestar en la calle, que se ve pues, una sensación de mayor malestar, y debería o no debería el gobierno reflexionar sobre esta situación, Juanjo? El 1 de mayo históricamente se conmemora en Europa, más que una conmemoración, yo creo que se trata de recordar a todos los ciudadanos la dignidad del trabajo como tal y los muchos años y los muchos sacrificios que han costado el consolidar los derechos de los trabajadores. Y digo, fundamentalmente, se celebra en Europa. Esta reivindicación este año ha coincidido con una manifestación de protestas y aquí recojo simplemente editoriales de la prensa que apoya al Partido Popular. Y cuando lo digo, digo aquella prensa que realmente pidió el voto para el Partido Popular en el pasado noviembre. Decía ABC, por ejemplo, que las movilizaciones se centraron en los ajustes presupuestarios impuestos por el nuevo Ejecutivo, o la razón que hay una explosiva mezcla de paro, crisis y una salida a la calle de sindicatos y partidos de izquierda. O El Mundo decía recortes de servicios básicos, agudización de la crisis, incesante aumento del desempleo. Es decir, la propia prensa que intentaba desacreditar las movilizaciones del 1 de mayo, diciendo que habían sido poco numerosas, decían que habían sido poco numerosas en función de la situación social a la que debían responder. Yo creo que, de hecho, sí que respondieron y que recogieron, aunque no en su totalidad, un estado de opinión de la sociedad que está descontenta, podríamos decir, como mínimo, ante el rumbo que están tomando los acontecimientos sociales, económicos y políticos. Yolanda. Bueno, yo creo que evidentemente el 1 de mayo es el Día del Trabajo y por tanto es algo lógico que salgan los sindicatos, en este caso, pues a llevar a cabo pues las reivindicaciones dentro del ámbito de carácter laboral. Este año tal vez lo que se ha producido ha sido un giro en cuanto a sus propias reivindicaciones, en cuanto que anteriormente pues habían realizado una serie de movilizaciones o de ámbito de protesta teniendo en cuenta las medidas que está adoptando el Gobierno de la Nación. Yo creo que aquí hemos discutido ya muchos cuáles las razones de esa situación. Es evidente que las medidas que se están adoptando pues no son del agrado tampoco del propio Gobierno en muchos casos, pero son medidas muchas veces necesarias, otras medidas lógicas teniendo en cuenta pues, la situación en la que nos encontramos, también pues, para acercarnos a, pues, en materia de reforma laboral, derecho europeo, o en materia de sanidad para garantizar educación, los servicios básicos, y por tanto pues, es normal que en algunos casos la gente pues, lleve a cabo pues, sus propias reivindicaciones o protestas. A mí lo que más me preocupa es que cuando oías los medios de comunicación y se oían las quejas por las cuales se hacían recortes, pues salían algunas frases o manifestaciones que no eran del todo ciertas. Había gente que decía, es que yo soy una enferma crónica y voy a tener que pagar los medicamentos. No, los enfermos crónicos lo van a pagar de la misma manera que lo están pagando ahora. Otras personas que decían, es que las clases van a tener 50 alumnos. Pues no. Las clases van a tener en Aragón por lo menos los mismos alumnos que establecía la LOE, en la misma ratio que establecía la LOE, que es una ley de carácter del gobierno anterior, es decir, no se ha llevado a cabo ninguna modificación. O cuando decían, es que yo si me voy a operar me van a cobrar, pues tampoco, es decir, no se va a cobrar por la asistencia sanitaria. Por tanto, existe de todo un poco, existen en un caso pues, medidas que pueden, pues no son del agrado de muchos, eso lo tenemos que reconocer. A mí tampoco me gusta que me suban los impuestos ni alguna otra circunstancia, pero son medidas de carácter obligatorio, de carácter necesario, y en otro caso pues tampoco muchos de los mensajes son verídicos. María. Bueno, pues yo retomando algunas cuestiones que ha planteado Yolanda, porque iba a decirlo también, desde luego para empezar, totalmente lícito, y a mí me parece muy bien que quien quiera salir a la calle y manifestarse y reivindicar cualquier cuestión, pues lo haga, y en ese sentido pues perfecto, ¿no? Si normalmente siempre se ha, entre comillas, conmemorado en el día 1 de mayo, pues el Día del Trabajo, etcétera, etcétera, y muchas veces se ha aprovechado para hacer reivindicaciones o manifestaciones o
bueno, pues diferentes actos en este sentido, pues para reivindicar o exigir algunas cuestiones concretas que tienen que ver pues, a favor de los trabajadores, etcétera, etcétera, pues es normal que en esta ocasión, donde pues, se han tomado medidas, yo creo que potentes e importantes en el tema laboral, pues hubiese una mayor movilización. Pero es verdad, y ahí pues comparto totalmente con Yolanda lo que ha manifestado, pues es cierto que en muchos casos, yo no digo que quien va a una manifestación sepa dónde va, por supuesto que lo sabe, pero claro, cuando escuchas argumentos de ese tipo y dices, bueno, ¿realmente esa persona ha ido ahí por eso? Porque cree que va a tener que pagar los medicamentos por ser una enfermedad crónica o porque... Entonces, con todos mis respetos, por supuesto, y que me parece muy bien que todo el mundo reivindique y luche por aquellas cuestiones por las que cree, además pienso que todos lo hacemos desde nuestro punto de vista, lo que sí pienso es que hay que saber muy bien qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo, y no decir que se están haciendo cosas que no se están haciendo. Entonces, pues bueno, simplemente cuestionar eso, ¿no? Pero con total normalidad, y a mí me parece pues, que lo que me habría sorprendido es que no hubiese habido movilización, ¿no? Porque es lo más normal. Y que eso tenga su eco y su repercusión y que pueda de alguna manera influir en las decisiones que se tome por parte del gobierno, pues bueno, pues nunca se sabrá muy bien, pero entiendo que también es, bueno, pues es un indicador a tener en cuenta, y creo que es importante pues saber que hay muchas personas que están preocupadas por eso. Ahora leía algunas declaraciones de algunos de los manifestantes que decían es que siempre los paganos de la crisis somos los que tenemos una nómina y los que tenemos una pensión. Pues benditos paganos, porque los paganos de la crisis sobre todo son todas aquellas personas que no tienen ni pensión ni tienen una nómina. O más paganos todavía, desde luego, los más perjudicados de la crisis. Otra cosa es que a quien tiene una nómina o quien tiene una pensión, pues determinadas medidas que se estén tomando pues les puedan afectar. Pues sí, a todos nos afecta, ¿no? Y pues a los que tienen menos, pues probablemente en mayor medida o proporcionalmente pues les afectan más. Jesús. Yo creo que el análisis acertado de este tema sería una combinación de las tres intervenciones, ¿no? Yo por lo menos me quedaría con esa combinación. Respecto al tema de la manifestación, las quejas, las protestas, en este país, afortunadamente para todos los españoles, hay un régimen de libertades que le permite a la gente protestar en la calle pacíficamente. Eso es un logro que se ha hecho con mucho sacrificio y muchos esfuerzos. Ya es verdad que hace muchos años y ahí está. Segundo, dice Juanjo que determinados medios no han reflejado la realidad de la manifestación y otros, bueno, o han sido una parte, no han sido analíticos y objetivos a la hora de... ¿no? No, pero luego te repito. Bueno, no, pues no, luego no me corriges, no he querido decir pero eso. como ya tengo el argumento, Al revés, pues quiero, sí, pues utilízalo, pero... quiero que me permitas que sobre utilízalo. mi equivocación Utilízalo. siga con Sí, el sí, argumento. utilízalo. Por otra parte, es posible que haya medios que hayan hecho lo que creo que ha dicho Juanjo, que por lo visto no lo ha dicho, pero ha habido otros medios que han distorsionado por completo el tema de las manifestaciones y las protestas. Y es curioso que solo han cogido y solo han salido al aire manifestaciones tales como las que hacía Yolanda, ¿no? Yo me voy a tener que morir y nadie me enterrará, oiga, que no, yo me amputaron, estoy exagerando, ¿no? Me apuntaron un brazo y no me lo pondrán artificial. Nadie ha dicho eso, nadie ha legislado en materia de esa, nada de nada. Lo que sí es cierto es que quizá estamos hablando de que hay una crisis poderosa que puede prácticamente con todo y que todo lo va a convulsionar y que vamos a modificar nuestro estilo de vida, vamos a todo, y eso no es tan importante como para que la manifestación, por ejemplo, de 1 de mayo hubiera 60.000, no 6.000. Yo mismo quizá hubiera tenido también que ir, yo soy presidente de la patronal, pero soy un ciudadano que paga sus impuestos, que quiere una sanidad buena, etcétera, etcétera. Solo 6.000 ante una situación de tanto riesgo de futuro y tal, me preocupa. Y me preocupa porque es que a lo mejor la gente pasa absolutamente de todo y solo los muy objetivos, es decir, los que sienten el sindicalismo, los que sienten la ideología del partido, han estado presentes allí. Yo creo que cuando estas situaciones límites en un país se producen, quizá
deberíamos estar más representada la sociedad civil en su conjunto. Juanjo, querías... Sí, simplemente matizar. por aclarar... Y quito mi argumento. No, si hemos llegado llegamos a la misma conclusión. Lo que decía la prensa de la derecha, y yo no conté la gente que había, me da igual además, o sea, no se trata de que numéricamente cuántos salieron a la calle. La prensa de la derecha ha dicho que hubo poca gente, resumo, para lo que está cayendo. Y decís que se están tomando buenas medidas, El Mundo dice, mal resultado si tenemos en cuenta los recortes de los servicios básicos. No hablamos de que el crónico pague o deje de pagar. Recortes de servicios básicos, agudización de la crisis e incesante aumento del desempleo. Recortes de los servicios básicos. Lo dice la prensa de la derecha. ¿Cómo no lo va a decir si el propio presidente Rajoy dice que cada viernes seguirá con la escabechina? Es decir, los viernes van a volver a ser viernes de dolores, retomamos la cuaresma, la abstinencia y todo lo que queréis, escabechina todos los viernes, además sin resultado europeo. Pero para que veáis, ¿quién ha descalificado el 1 de mayo? Porque va con sus objetivos de descalificar a un amplio sector de la sociedad española, ha sido Esperanza Aguirre, que tanto nos gusta por sus titulares. Cada vez que habla Esperanza Aguirre hace un titular de prensa, pero arma a posiciones ideológicas de extrema derecha, no digo que ella sea, sino que arma, y al mismo tiempo ataca a la dignidad de los trabajadores.